Leyenda de las rastras en los caballos. No se sabe en qué momento comenzó la maldición. Algunos la sitúan en los ranchos del norte, otros en los llanos de Veracruz, donde los potreros parecen respirar de noche. Pero todos coinciden en un detalle: las rastras aparecieron de un día para otro, sin explicación, sin rastro humano, como si las manos que las trenzaron no pertenecieran a este mundo. Fue en una madrugada sin luna cuando el primer vaquero notó algo extraño. Su caballo, un alazán fuerte y brioso, amaneció jadeando, con la mirada hundida y el pelaje húmedo, como si hubiese galopado toda la noche sin descanso. Pero lo más inquietante eran las crines, trenzadas con una perfección imposible, 3 nudos simétricos que formaban una espiral. Parecían manos diminutas las que los habían tejido, con una precisión que ninguna mujer, por más hábil, podría lograr en la oscuridad. El vaquero pensó en brujas, claro. En esas viejas que vagan entre los mezquites con las faldas negras y el cabello desordenado, buscando caballos jóvenes para volarlos durante la noche. Pero el detalle que más lo perturbó fue la huella en el suelo, pequeños pies descalzos, en número de 4 o 5, rodeando al animal, y un rastro circular que se perdía entre la hierba húmeda. Los ancianos del lugar lo advirtieron: si un caballo amanece con rastras, no lo montes más. Ha sido tomado por los duendes o las brujas del monte. Ya no te pertenece. Pero nadie en el rancho quería creerlo. Hasta que comenzaron los ruidos. Esa misma semana, los establos se llenaron de susurros nocturnos, de relinchos contenidos, de pasos diminutos sobre el techo. Los caballos golpeaban las paredes, pateaban el aire, y al amanecer se encontraban con las patas marcadas, como si hubieran corrido por kilómetros. Algunos, incluso, aparecían con espuma seca en el hocico y ojos vidriosos, sin vida. La gente del pueblo decía que eran montados en sueños, usados por entidades invisibles para galopar entre los cerros, llevando mensajes que ningún hombre debía escuchar. Una mujer, llamada Lucinda, contó que una noche salió al corral al oír los cascos. Vio su yegua favorita dando vueltas sola, como si alguien la azotara. Juró que sobre su lomo había una sombra con forma humana, pero pequeña, encorvada, con un rostro alargado y una risa aguda, como el crujido del maíz seco. La criatura saltó al suelo y desapareció entre los matorrales, dejando solo un olor dulzón, mezcla de tierra húmeda y azufre. Desde entonces, nadie volvió a dejar los caballos sin bendecir. Los rancheros colgaban herraduras, ajos, cruces de palma, todo lo que pudiese ahuyentar el mal. Pero las trenzas seguían apareciendo, cada vez más complejas, formando símbolos que nadie entendía. Algunas parecían estrellas, otras espirales que giraban hacia adentro, como si quisieran atrapar algo. Los hombres empezaron a dormir con los machetes junto a la cama, y las mujeres rezaban antes de cerrar los postigos. Pero el miedo crecía. Porque con las rastras también llegaban las voces. Primero, un murmullo leve, como de niños riendo a lo lejos. Luego, gritos apagados entre el viento, y finalmente, el sonido de cascos corriendo donde no había caballos. A veces se oían carcajadas en los techos, otras veces el tintinear de trenzas cayendo sobre la tierra. Algunos afirmaban que los duendes se presentaban en grupo, montando los animales, conduciéndolos por caminos invisibles hacia un lugar del que no se regresaba. La superstición tomó forma de verdad cuando un joven ranchero llamado Darío desapareció. Había jurado capturar a los responsables de las trenzas. Dejó una linterna, un lazo y una promesa: esta noche sabré quién monta mis caballos. Al amanecer, la lámpara seguía encendida, pero Darío no estaba. Solo se hallaron sus botas, llenas de tierra seca, y sobre la silla de montar, una trenza nueva, gruesa, apretada, entrelazada con 3 cabellos humanos. Después de eso, los potreros se vaciaron. Nadie quiso trabajar de noche, y el pueblo quedó sumido en un silencio espeso.
Pero lo más inquietante era lo que ocurría a los animales sobrevivientes: ya no comían, ya no dormían. Permanecían inmóviles, con la cabeza baja, mirando siempre hacia el mismo punto del horizonte, donde las sombras del monte se fundían con el amanecer. Allí, decían, comenzaba el camino de los que ya no eran hombres ni bestias, sino algo intermedio, perdido entre los mundos. Y aunque los años pasaron y las nuevas generaciones se burlaron de aquella historia, todavía hay noches en que los caballos amanecen con las crines trenzadas. Los más viejos lo saben, no es juego de niños ni viento enredado. Es la llamada del camino nocturno, cuando los duendes, las brujas y los espíritus se preparan para cabalgar otra vez. Porque todo lo que galopa bajo la luna, siempre vuelve por su montura. Aquella noche, el silencio cayó sobre el valle como un manto espeso. Ni los grillos se atrevieron a cantar, ni los perros ladraron. Los aldeanos de San Mateo del Monte aguardaban con nerviosismo detrás de los cercos, ocultos entre los árboles, respirando apenas, con las antorchas apagadas. La orden había sido clara: vigilar el corral, descubrir qué o quién trenzaba las crines de los caballos cada madrugada. La luna, amarilla y vieja, se asomaba entre las nubes, filtrando su luz sobre los lomos sudorosos de los animales. Algunos caballos pateaban el suelo, otros relinchaban con un gemido bajo, como si presintieran que algo se aproximaba. Los más viejos, los que habían nacido y crecido allí, mantenían la cabeza baja, temblando sin razón visible. Los hombres, en cambio, esperaban con las manos firmes sobre los machetes. Habían jurado descubrir la causa de aquel misterio que, durante semanas, atormentaba a la comunidad. Cada amanecer los caballos aparecían exhaustos, con trenzas finas y apretadas en sus crines, como si alguien o algo los hubiese montado durante la noche. Algunos animales incluso tenían marcas de dedos, otros heridas en la frente o los flancos, y uno de ellos amaneció muerto, con los ojos abiertos, mirando el vacío. Los ancianos advertían: no son hombres, ni duendes, ni mujeres del monte, son las trenzas vivientes, mensajeras de algo más antiguo. Pero los jóvenes, incrédulos, quisieron comprobarlo. Así, cuando el reloj del templo marcó la medianoche, un viento helado barrió el valle. Las brasas de las fogatas se apagaron solas y el aire comenzó a oler a tierra mojada, aunque no había llovido en días. Desde el bosque se escuchó un murmullo, como el roce de miles de cabellos al moverse bajo el agua. El primero en notarlo fue Hilario, el herrero del pueblo. «Miren», susurró con voz temblorosa. «Las crines se mueven». Y era cierto. Los caballos, sin que nadie los tocara, comenzaron a sacudir las cabezas de un lado a otro. Pero no de miedo, sino como si algo invisible las peinara. Los mechones se alzaban, se retorcían, se entrelazaban con una lentitud espeluznante. En cuestión de minutos, las crines de los animales se habían convertido en largas trenzas brillantes, perfectas, con nudos imposibles de hacer por mano humana. Los hombres miraban horrorizados. Algunos querían correr, pero el miedo les anclaba los pies. Los ojos de los caballos se tornaron de un color blanquecino, opalescente, como si reflejaran otra luz, otra luna. De pronto, el aire cambió. Un susurro, bajo y femenino, recorrió el corral. Era una voz que no provenía de ningún lugar específico, sino de todas partes a la vez. Decía palabras que nadie comprendía, antiguas, arrastradas como un rezo olvidado. Las trenzas comenzaron a moverse por sí solas, extendiéndose como serpientes vivas, deslizándose sobre la tierra. Algunas alcanzaron los muros del corral, otras rozaron las piernas de los hombres que vigilaban. Quienes sintieron el toque, juraron después que una corriente helada les subió hasta el corazón, dejándolos sin voz ni fuerza. Entonces, algo cruzó el cielo, una sombra enorme, alada, que no era pájaro ni murciélago. Se movía despacio, girando sobre el valle como si vigilara la escena.
Los caballos se inclinaron en reverencia, y los hombres comprendieron que estaban presenciando un ritual. El anciano Jacinto, temblando, cayó de rodillas y gritó: «No las miren. Es la señora del pelo largo, la que trenza las almas». Nadie entendió lo que decía hasta que una de las trenzas se enredó en su cuello. Lo levantó del suelo con una fuerza invisible y lo soltó solo cuando su cuerpo quedó sin vida. El resto corrió. Las antorchas se encendieron entre gritos, las puertas se cerraron y el valle se llenó del eco de rezos. Pero los caballos seguían inmóviles, trenzados, como estatuas de otro mundo. Al amanecer, cuando el sol apareció tímido, los aldeanos regresaron. En el corral no quedaba ni un solo caballo. Solo encontraron mechones de crin trenzada esparcidos en el suelo, formando símbolos extraños, círculos que nadie pudo descifrar. Esa misma mañana, un olor dulce y fuerte invadió el aire. Era como flores secas mezcladas con sangre. En el centro del corral, donde antes dormía el caballo del cura, hallaron algo imposible, una trenza enorme, gruesa como un brazo humano, enterrada en la tierra, y dentro de ella, entre los cabellos, una lágrima cristalina, como si alguien hubiera llorado dentro del sueño. Desde entonces, nadie volvió a dejar sus caballos al aire libre. Las mujeres comenzaron a cortarse el cabello antes de dormir, por miedo a que algo las peinara durante la noche. Y cada luna llena, los niños aseguran oír el susurro de una voz que repite desde los montes: «El cabello guarda lo que el alma calla», nadie sabe si fue castigo o advertencia. Pero en San Mateo del Monte, las trenzas aún siguen creciendo solas. La historia de las trenzas vivientes no comenzó con los caballos del corral, ni con las noches inquietas de los aldeanos. Para entender su origen, hay que viajar siglos atrás, a un tiempo en que los montes que rodean San Mateo del Monte eran sagrados y temidos por igual, y una diosa antigua caminaba entre los hombres, ocultando en sus cabellos la fuerza de la tierra misma. Los ancianos susurraban su nombre con temor y respeto: Ixchel, la madre del viento y la luna, guardiana de los secretos del bosque y protectora de los espíritus errantes. Se decía que sus largos cabellos negros eran el canal que unía el mundo de los vivos con el reino invisible de los nahuales y los seres de la sombra. Ixchel no solo tejía el destino de los hombres, sino que también custodiaba el equilibrio entre la luz y la oscuridad, el día y la noche, la vida y la muerte. Pero un día, la humanidad olvidó su respeto, taló los árboles sagrados y profanó el monte que ella habitaba. El dolor que sintió fue tan profundo que su llanto se convirtió en tormenta, su grito en viento furioso. Como castigo, la diosa prometió reclamar aquello que los humanos despreciaban: las crines de los caballos, símbolo de la fuerza y el espíritu libre. Cada noche, las trenzas que formaban no eran simples adornos, sino marcas vivas de su pena y de su furia, un recordatorio de que la tierra y sus guardianes jamás serían olvidados. Los relatos más antiguos cuentan que, en noches como aquella que presenciaron los aldeanos, Ixchel desciende al valle en forma de sombra alada, cruzando los cielos en silencio. Sus trenzas, hechas de brisa y sombra, se deslizan invisibles entre los animales y los hombres, buscando restablecer el equilibrio perdido. Se dice que las trenzas que aparecen en los caballos no son sino lágrimas solidificadas de la diosa, impregnadas con su tristeza y poder. Quienes las tocan sienten el frío del olvido y la quemazón de la culpa ancestral. Quienes se atreven a mirar demasiado de cerca, ven reflejadas sus propias culpas, sus miedos más profundos, como si las trenzas tejieran un espejo de la conciencia humana. Los antiguos relatos revelan que los caballos que desaparecen durante la noche son llevados al corazón del bosque, donde Ixchel convoca un ritual ancestral. Allí, bajo la luz espectral de la luna, las crines son lavadas en aguas sagradas y las almas de los animales se fusionan con la esencia de la diosa, para luego ser devueltas a la tierra, purificadas pero marcadas para siempre. Este ritual es a la vez un acto de misericordia y de advertencia. Aquellos caballos,
al ser poseídos por el poder de Ixchel, se convierten en guardianes del bosque, vigilando que nadie vuelva a romper el pacto sagrado con la naturaleza. Sin embargo, hay un precio terrible para quienes presencian o interfieren en este ciclo. Las almas humanas que tocan esas trenzas quedan atrapadas entre mundos, condenadas a vagar entre la realidad y el sueño, perdiendo poco a poco la frontera entre lo vivo y lo muerto. Así sucedió con Jacinto, el anciano que fue estrangulado por una trenza invisible. Su espíritu, dicen, aún ronda las noches del valle, un guardián silencioso que susurra en el viento la plegaria de la diosa para que la humanidad recupere el respeto perdido. Pero la historia más aterradora de todas es la que nadie se atreve a contar en voz alta, la leyenda de que, si las trenzas se extienden más allá del corral, tocando el cabello de las personas, se puede perder no solo el cuerpo, sino la propia identidad. Se vuelve uno parte del bosque, un árbol que camina o un susurro que llora entre las hojas. Por eso, cada luna llena, los habitantes de San Mateo del Monte cortan sus cabelleras y evitan las noches solitarias. Porque saben que el llanto de Ixchel no cesará y que las trenzas seguirán creciendo, reclamando lo que fue suyo desde siempre, el alma misma de la tierra. El monte guarda secretos que ningún hombre debería desvelar y las trenzas vivientes son la voz silente de ese misterio que se niega a morir. La última noche en San Mateo del Monte fue un suspiro entre el viento y las sombras. Sentí en mi pecho el peso de las historias que me contaron, el eco de los susurros antiguos y el aroma húmedo de la tierra mojada que guarda secretos imposibles de olvidar. Las trenzas vivientes no eran solo cabelleras tejidas por duendes o brujas, sino hilos que entrelazaban el pasado con el presente, la tierra con el cielo, la vida con la muerte. Hilos invisibles que, una vez tocados, marcan para siempre el alma del viajero, del hombre, del ser que se atreve a caminar ese sendero. Mientras el monte me observaba desde sus alturas, comprendí que esas trenzas eran el camino eterno de la memoria, la senda que conecta a los vivos con los ancestros, con la diosa Ixchel, con el aliento sagrado del viento y la luna. No era un castigo ni una maldición, sino un llamado profundo, un recordatorio de que el hombre es parte del bosque y el bosque es parte del hombre. Y que en cada hebra trenzada late la promesa del respeto, del cuidado, del equilibrio que jamás debe romperse. El sendero de las trenzas eternas no termina, porque la tierra es viva y sus susurros perduran más allá del tiempo. Aquellos que escuchan, que sienten, llevan en su sangre y en su piel la marca invisible de la naturaleza, la huella que transforma y purifica, que duele y enseña. Y así, al dejar el valle, una calma extraña me envolvió. Un miedo ancestral que se mezclaba con un asombro reverente. Porque ahora sé que hay cosas que no se ven, que no se entienden, pero que caminan con nosotros, sigilosas, en la noche, en la brisa, en el crujir de las hojas. Por eso, te invito a que, si alguna vez sientes la caricia del viento en tu nuca o escuchas un susurro entre las ramas, recuerdes esta historia. Comparte este relato ancestral para que el eco de las trenzas no se pierda en el olvido. Suscríbete, donde las historias que susurran los espíritus cobran vida y despiertan el alma. Aquí, cruzamos la frontera entre lo real y lo sagrado, con respeto y misterio. Gracias por ser parte de este viaje. Que el viento te guíe siempre y que las trenzas del tiempo te acompañen.